en foco experiencias estatales de la lucha contra el crimen digital. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, a quien va a servir de nuestro moderador. Él es especialista en seguridad y gobierno por parte de Bamboo Mobile y él es Fernando Alpizar Sánchez. Un fuerte aplauso y dejamos el micrófono para él. Bueno, muchas gracias. Igual agradecemos la presencia de los panelistas y de igual manera la presencia del público. Como se mencionó, el tema del panel es ciberseguridad en foco, experiencias estatales en la lucha contra el crimen digital. Antes que empecemos, voy a describir justamente el perfil de los panelistas, comenzando con el doctor David Pérez Esparza, académico, consultor y exfuncionario federal en el Gobierno de México, con experiencia en políticas de seguridad y análisis criminal. Ha trabajado en diversas áreas de la administración pública enfocadas en la prevención y combate al crimen digital. De igual manera, el comisario Didier Domínguez Castellanos, director general de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, responsable de coordinar esfuerzos en la detección y mitigación de delitos cibernéticos a nivel estatal. Y de igual manera, el doctor Manuel Montes de Oca Colín, académico de la Escuela Judicial del Estado de México, experto en Derecho y Ciberseguridad, con un enfoque en la capacitación y formación de jueces y funcionarios públicos en temas relacionados con el crimen digital. Bueno, me gustaría empezar con una pregunta para el doctor Manuel Montes de Oca Colín. Doctor, en su labor académica, ¿nos podría compartir una anécdota o caso de estudio donde la formación judicial en ciberseguridad haya tenido un impacto directo en la resolución de un caso de crimen digital? Muy buena tarde tenga todos y cada uno de ustedes. Saludo con mucho afecto a mis colegas panelistas y por supuesto agradeciendo la oportunidad de aquí de la Escuela Judicial, mi casa, para poder compartir algunos diálogos y reflexiones sobre la materia. Sin duda el elemento dogmático no puede ser aterrizado sin un enfoque pragmático. Por ello es muy importante que nosotros reconozcamos la noble labor que se tiene en los casos prácticos, la atención de la ciberdelincuencia o de los delitos criminales o los ciberdelitos. Cuando se habla, por supuesto, de innovación tecnológica, suelen aquí considerar siempre rasgos muy positivos. Sin embargo, también considero que esto es una multiconectividad en tiempo real que conlleva muchos riesgos. La administración de la justicia, pero sobre todo la procuración de la misma, enfrenta severas deficiencias que pueden decantar en impunidad y que pueden precisamente, comprometiendo los actos preliminares de investigación, poder llevar a establecer una línea de investigación deficiente que se puede caer a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre la figura de la exclusión de los medios probatorios, a los cuales pues muchos de mis colegas aquí presentes saben a qué me refiero. Cuando se cerró el primer trimestre del año 2018, se reportaban más de 1 millón de fraudes cibernéticos, que es lo que más existe. El moderador de este panel me pide abordar algunos casos prácticos sobre el tema y por ello primero abordaré en sentido amplio 3 elementos fundamentales que considero representan el talón de Aquiles de la justicia, no solamente global, internacional, sino por supuesto la justicia mexicana y la justicia mexiquense. Está el Fulchil. ¿Qué es el Fulchil? Es un malware que fue detectado en varios equipos de varias empresas mexicanas de telecomunicaciones, principalmente en la Ciudad de México. Este malware tiene entre varias características: 1, extraer la información de discos duros de las computadoras donde se aloja, iniciar y terminar procesos, intervenir por supuesto en cualquier elemento modificativo o de cambio, ejecutarlo o moverlo. Creo que ya aquí nuestro conferencista anterior, un experto ingeniero en la materia, pues nos ha hecho un ejemplo de cómo se da este tipo de actividades. También está el WannaCry.
Es otro supuesto y un caso práctico que tuvo alcance en más de 150 países a través del elemento de secuestrar información para pedir luego un rescate, o y su modus operandi era por supuesto un elemento típico del ransomware. Y el Janeleiro es otro supuesto también para muchos desconocido, poco explorado. ¿Por qué? Porque este es un malware que se da desde el enfoque bancario y permite, por supuesto, a corporativos. Por ejemplo, los bancos de Brasil fueron los que más sufrieron este efecto, y este efecto dominó se trasladó, por supuesto, a México, porque una variante que permitía este virus, que a través de correos electrónicos contienen enlaces dañinos que nos hacen creer que precisamente estamos ante la institución que nos está solicitando informes. Pero esta es una situación que lo dije en el primer foro a la cual hace un año estuve por aquí también dialogando con mis colegas del tema de, oye, ¿y la tipicidad? Oye, ¿y la taxatividad? ¿Por qué? Porque tenemos un sustento constitucional a la luz del 14, del 16, del 17 que establecen reglas del debido proceso. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a un tema fundamental, la protección de datos personales. ¿Qué es? ¿Es un documento? ¿Es una comunicación? ¿Es una información de carácter privado? Por ello, la inviolabilidad de las comunicaciones ante situaciones de riesgo o peligro inminente han permitido que diversos enfoques dentro del sistema jurídico mexicano puedan ser abordados. Además de ser académico, pues llevo 20 años tratando de comprender el tema del litigio estratégico como abogado litigante. Y nos hemos enfrentado a casos que han sido paradigmáticos y que han normado mi criterio. Hay uno muy interesante que es el amparo directo en revisión 3.886 del año 2013. Este fue un asunto resuelto por la primera sala de la Corte, y lo raro aquí que fue por una mayoría de 3 casos. ¿De qué se trató? Palabras más, palabras menos, una persona fue privada de su libertad, se instruyen todas las técnicas de investigación, la Fiscalía ordena que se lleve a cabo la intervención de comunicaciones privadas, sí, pero llegamos a un tema, que ante el juez de control, pues sabemos que a la luz del artículo 316 del Código Nacional, los elementos indiciarios a través de datos razonables son suficientes para poder conceder una vinculación a proceso, pero no son suficientes para soportar una acusación ya en su etapa de juicio. El tema aquí es, ¿y quién aporta las comunicaciones? Porque el artículo 16 constitucional establece específicamente que es un derecho a la intimidad y además un elemento dicotómico. ¿Por qué? Porque en esa dicotomía se habla del proceso de comunicación que debe ser garantizado, pero también debe ser garantizado los datos de identificación de esa comunicación. Y solamente hay 2 elementos para efecto del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales que impedirían o le restarían valor y eficacia probatoria. ¿Por qué? Porque recordemos que la interrupción y la investigación y sobre todo llegar a adentrarse a una comunicación requiere de una autorización judicial y no cualquier autorización judicial. Por eso incluso la Justicia Federal le ha confiado a los jueces de distrito especializado en materia de intervención de comunicaciones dar la autorización, que ese sería uno de los primeros elementos. Pero el segundo de los elementos que tenemos también es que se puede declarar válida y legal el dato de prueba o el medio de prueba ya en acusación si efectivamente alguna de las partes lo aporta. Pero aquí en este caso tenemos al implicado que, por supuesto, bajo su teoría del caso, el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico, no va a abrir la boca y no va a autoincriminarse, porque además es un derecho constitucional. Pero por otra parte tenemos a la víctima o en su caso al ofendido. Y si la víctima no está presente en un caso de secuestro, ¿cómo es que va a permitir que se lleve a cabo esa intervención legal de las comunicaciones? Este caso llamó mucho la atención de mi despacho porque precisamente aquí se dio una colisión entre derechos humanos, porque primero tenemos el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones que ubicaba precisamente la defensa
y llegó, después del colegiado, llegó a la Corte. Y por otra parte tenemos el derecho humano de la libertad de locomoción, de salud, de integridad psicológica y sobre todo física de la víctima, y que pudiera presumir, por supuesto, per se, una autorización tácita o implícita al consentimiento de poder intervenir las comunicaciones. ¿Cómo se resuelve esto? A través de un test de proporcionalidad, ponderación y razonabilidad. Identificar que la medida que está llevando a cabo la Fiscalía persigue un fin constitucionalmente válido. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar el derecho a todos de nuestra libertad, que sea idónea y necesaria, porque esto justifica que no exista algún otro mecanismo menos lesivo para hacer válido ese derecho. Y la necesidad en sentido estricto nos llevaría precisamente a advertir que no debe ponderarse el derecho humano incluso a una defensa técnica adecuada frente al propio derecho del implicado y de la víctima, que además es reconocido a la luz del 20 constitucional apartado C, sobre la reparación integral del daño. Y hay muchos antecedentes. También está el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones. Tenemos el amparo directo en revisión 1621 del año 2020 de la primera sala, y la acción de inconstitucionalidad, y con esto concluyo esta primera pregunta, respecto a la número 32 del año 2012, y vean las fechas, porque todavía ni siquiera el Código Nacional estaba vigente. Sin embargo, aquí podríamos hablar de una traslación del tipo, y como no han variado las circunstancias, poder aplicarlo en el nuevo sistema de justicia penal. Y sobre esto, la Corte se pronunció en que resulta constitucional y además convencionalmente válido que se pueda intervenir, y además que la Fiscalía, en ese entonces Procuraduría General de la República, pudiera solicitar a los concesionarios o permisiarios del servicio de telecomunicaciones los datos de localización geográfica a tiempo real. Y eso es un elemento o un elemento de excepción a lo que se conoce como la intervención ilegal de comunicaciones. Gracias. No, de acuerdo. Muchas gracias por compartir la experiencia en el caso con el ámbito de crimen digital. A continuación, me gustaría dar la pregunta al comisario Didier Domínguez. Comisario, desde su perspectiva en la Secretaría Ciudadana de la Ciudad de México, ¿nos podría compartir una experiencia significativa en la que usó la tecnología avanzada y esta fue determinante para prevenir o resolver un caso de ciberdelincuencia? Sí, bueno, primero buenas tardes ya, muchas gracias por la invitación y muchas gracias al Poder Judicial y a Bambú por esta invitación a participar en ¿no se escucha? En el foro, ok. Bien, sí, hay muchos casos, pero me quisiera ir un poquito más atrás en por qué lo hacemos como lo hacemos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en 2020 se modificaron algunas facultades de ley para que pudiera además investigar, además de ser una policía preventiva, y eso nos hizo mucho más proactivos al momento de recibir denuncias, reportes del ciudadano. Nosotros tenemos un área en donde recibimos reportes ciudadanos por teléfono, por correo presencial, y a partir de ahí empezamos a tomar el pulso de qué es lo que está pasando allá afuera, ¿no? Y estos reportes pueden derivar ya en casos específicos al detectar patrones o conductas probablemente delictivas, y a partir de ahí empezamos un acompañamiento con las víctimas. Eso es muy importante porque muchas veces los reportes solamente se quedan en reportes y no hay más información que nos ayude a alimentar no solamente las bases de datos, sino las conductas que podemos ir detectando en los patrullajes. Cuando hacemos un match entre lo que vemos en las redes y lo que recibimos personalmente ya en los reportes ciudadanos, es ahí cuando ya empezamos a otra etapa. Estamos divididos en la parte preventiva, que es diseñamos contenidos para poder dar a conocer a la gente los probables riesgos a los que están expuestos en los medios digitales, pero también abrimos investigaciones o empezamos a buscar esos patrones para ir identificando probables responsables. Esto de la mano con las víctimas. Es muy importante mencionar que nosotros buscamos llevarlos al Ministerio Público, acompañarlos en sus ya denuncias formales y en el proceso ministerial. Es muy importante, y eso yo lo menciono en todos los foros a los que me invitan, es una ventana de oportunidad el
que podamos tener una fiscalía especializada en delitos cibernéticos, que al día de hoy, al menos en la Ciudad de México, no la tenemos, pero tenemos otras fiscalías en las que trabajamos también muy de la mano. Bueno, ya con ese escenario, en mismo 2020, 2021, empezamos a recibir muchos reportes de una modalidad de fraude que se derivaba en extorsión quizá, en donde se bajaba una aplicación de préstamo. Esta aplicación se le daban permisos para poder acceder a cierta información del dispositivo, y a partir de ahí el delincuente empezaba una serie de acosos y una serie de cobranza violenta utilizando la agenda del dispositivo, fotografías del dispositivo, y empezaba a acosar no solamente al deudor, sino a todo su círculo social, con tal presión que acababan pagando cualquier porcentaje de más, ¿no? Incluso tuvimos ahí algunos casos que afectaron muy seriamente a la salud de las víctimas. Bueno, esos casos empezaron a acumular y los empezamos, como decía, a hacer la hilvanación entre lo que veíamos en el patrullaje y lo que estábamos recibiendo en los reportes ciudadanos, de tal forma que empezamos a extraer información de fuentes abiertas, se empezó a hacer OSINT para identificar modalidades de reclutamiento hacia ciertos centros que terminaban siendo call centers, y esos call centers eran centros de operación de cobranza, y ahí se empezó a hilar una historia a nivel OSINT. Cuando llegamos a las víctimas y eso nos apoyaron a formalizar su denuncia, entonces ya ahí ya se empezó un trabajo ya propiamente de la mano con el Ministerio Público. Ese trabajo, que tardó algunos meses, derivó en una acción de 12 cateos simultáneos que nos ayudó a desactivar 8 centros de call centers, como mencionaba. A partir de ahí hubo una reducción muy importante, detectamos un 60% de la reducción de recepción de reportes, pero esos sujetos, al ser un negocio muy redituable, no lo dejaron, cambiaron la forma de operar. ¿Qué pasó entonces? Se empezaron a salir de la Ciudad de México primero, pero además el cobrador violento cobraba víctimas ya fuera del país. Ya empezamos a ver víctimas de El Salvador, de Colombia, de Centroamérica sobre todo, y al revés. Las víctimas de México nos empezaron a reportar audios de voces claramente extranjeras, con acento colombiano, venezolano sobre todo. Entonces ahí empezamos a subir ya el nivel, empezamos a buscar colaboración con otros países, especialmente Colombia, a intercambiar información, y les derivó en operaciones de cateos en Colombia. Entonces yo aquí te pudiera resumir un poco que mucho de esto va no solamente en conocer y operar tecnologías emergentes, sino sobre todo tener ese contacto, esa simbiosis, quizá llamarle, con la gente, primero, para que tenga información que le pueda ayudar a tomar decisiones; segundo, que sepa a quién acercarse con mucha confianza, y que ese ente que le va a ayudar lo acompañe en su proceso. Y claro, posteriormente también la coordinación tanto interinstitucional como con otras entidades. Eso es como que el ejemplo, digamos, más representativo que tenemos en este tema. Gracias. No, gracias a usted, comisario. Y de igual manera, doctor David, para su pregunta, nos gustaría saber la experiencia que ha tenido como exfuncionario federal. ¿Podría compartir algún caso en el que tenga la cooperación interinstitucional que fue clave para desarticular una red de crimen digital, y cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron? Tengo 5 minutos. Adelante. Bueno, mucho gusto, ¿cómo están? Me paro porque ahí me ando haciendo bolas nada más. David Pérez Esparza, me da mucho gusto saludarles. Les cuento muy rápido de mí para que vean el contexto. Yo soy de Monterrey, le voy a los Tigres, perdónenme. Yo tengo una licenciatura en International Relations en el TEC de Monterrey. Tengo 3 maestrías y un doctorado. Tuve la fortuna de estar becado toda mi vida realmente. Viví en 8 o 10 países. Viví en Reino Unido, en Londres 10 años. Trabajé en temas que juntaban inteligencia, justicia y TICs, hasta que me reclutó la 4T. Y ya sabrán la historia. Sé que la 4T es controversial, entonces no hablaremos de eso ahorita, así que al rato con unos cafés. Yo no era de la 4T, digamos, pero me reclutaron por técnico, porque querían un cuadro que supiera y hubiera estudiado seguridad. Yo tuve la fortuna de tener una beca CONACYT, Harvard, y una beca CONACYT UCL, y la beca Chipnin y la Fulbright. Básicamente a todo el mundo le pedía beca yo, ¿no? Entonces, toda mi educación ha sido con becas.
Y eso me dio mucho exposure, porque las becas, digo, si veo aquí muchos estudiantes, las becas siempre ayudan mucho a foguearte y conocer gente fregona. Entonces viví en el extranjero, viví en Boston, en Houston, estuve trabajando en Nigeria, en Líbano, en Turquía, un poco en Rusia, estuve en Afganistán, en otros lugares que no les debería decir, y creo que tengo un perfil interesante porque pues a mis 25 años yo ya estaba en temas académicos y luego me volví un poquito más operativo, pero la ventaja es que tengo un doctorado en ingeniería y ciencias aplicadas a la seguridad. Soy el único latino que tiene un doctorado en eso, porque ese doctorado solo lo toman los británicos y los europeos antes del Brexit. Ahorita, como se imaginan, saben qué es el Brexit, ¿no? ¿Sí saben qué es el Brexit? ¿Qué es el Brexit? A ver, ¿qué es el Brexit, amigo? ¿Sí, tú? En voz alta, para que la gente sepa qué es el Brexit. Algo súper rápido, así para nada más dar contexto. De Europa, excelente. ¿Cuál es tu nombre? Roberto, gracias Roberto. Sí, en 2016 yo viviendo en Londres, una idea que salió del primer ministro David Cameron fue que la Unión Europea le hacía mucho daño a UK. UK siempre tuvo una relación rara con la Unión Europea porque, aunque es europeo, ellos parten el mundo en tres: Commonwealth, los países que dominaron, ellos y el mundo. Entonces, como castas. Hay una cuarta que es Central London. No, esa no la dicen porque pues, se ve mal. Es que si vives en Central London eres casta 1, si eres británico casta 2, si eres Commonwealth eres casta 3, y si eres de los de abajo, pobre, o sea, no, ni visa, ni permiso. Y Europa está raro porque Europa pues lo ven como par, aliado, pero no les encanta porque Europa no lo dominaron. Entonces en 2016 sale la idea de que, muy a la Trump, muy influenciado por Trump, de que, me estoy yendo, pero para que vean, voy a terminar muy rápido, de que los extranjeros están robándose el trabajo. Trump en British Way. Y alguien dice, pues propon que nos salgamos de la Unión. Al cabo ni la moneda usamos, somos más fregones, ¿qué puede salir mal, no? Entonces hacen una votación y sorprendentemente los británicos, sin saberlo, con muchos rumores, fake news y todo lo que se imaginen, muchos muy arrepentidos, inclusive amigos míos, votan por el Brexit. Entonces, eso se vuelve muy relevante porque la Unión Europea geopolíticamente pues, no le encanta y se separa del Reino Unido. ¿Por qué es relevante esto? Porque hablamos de un mundo multipolar en el que México todavía no sabe, y ahí regreso a lo que yo he hecho. Después de que me recluta la 4T, el presidente, que lo conocí en Londres, entonces como precandidato, me invita a trabajar en su equipo. Yo la verdad es que no tenía el gusto de conocerlo, yo tenía muchos años de no vivir en México. Obviamente lo conoces porque sigues noticias, pero ni morenista, ni perredista, o sea, yo me consideraba técnico en seguridad y en TICS, pero yo no me consideraba ni político ni nada. Decidí aceptar la propuesta y me vine a México. Terminé mi doctorado, concluí mi vida privada. Yo vivía la mitad de la semana en Londres y la otra mitad o en Bruselas o en Líbano o en Ghana. Yo trabajaba para un área de inteligencia que no les puedo decir, pero pues estaba como infiltrado. Entonces, balacera, secuestro, lo que se imaginen, lo viví en África. Lo interesante es que lo pagaban las empresas de TICS. La mitad de mi sueldo lo pagaba algo que no puedo decir y la otra mitad lo pagaban las empresas. Esto era un modelo muy interesante porque éramos el Corporate Security Affairs de una empresa pública, privada, que cotiza en bolsa, pero que su fuerte es TICS y gestión de riesgos. Muy raro, pero muy padre porque combinas lo público con lo privado. Y muy padre porque te permite conocer gente muy padre. Entonces yo estuve como infiltrado, les digo, no les puedo decir mucho más, al menos no aquí, y ojalá que esto quede aquí. Cuando me recluta la 4T, para mí fue como pues conocer a López Obrador en 2016, 15 que lo conocí. Había perdido la presidencia por segunda vez y lo más probable es que perdiera la tercera, porque se peleó con el PRD. Y a mí me invita a Morena, Londres. Morena no existía.
Yo dije, pero no soy político. Entonces me negué a eso y me dijo, bueno, si tú no eres político está bien. Nunca hablamos de política, hablamos de ciencia y técnica. Yo lo llevé a mi universidad, lo llevé a Cambridge, lo llevé a Oxford y le encantó. Y me dijo, necesitamos algo así en México. Le dije, pues yo jalo, ven y hazlo en México. Entonces, renuncié a todo, a mi novia, a mi depa, un salario, como era un salario de alto riesgo porque había balaceras y un riesgo real de muerte, porque era en África, pues era un buen salario. Yo vivía como ataché de seguridad con las embajadas. Entonces vivíamos muy bien, pero dije, esto no se va a repetir. Renuncié y me vine no a la campaña, porque yo no pude renunciar antes, no me dejaban renunciar, pero sí a la transición. Y lo que hice fue tratar de coordinar, y digo tratar porque no lo logré lamentablemente, 75 expertos, sabios, de todo el mundo, en un WhatsApp. De esos grupos que mandan entre memes, chistes inapropiados y cosas extrañas, de 75 señoras y señores de 80 años, 90 años. Y López Obrador escribe a mano lo que viene siendo la visión que él tiene de país, que es bien impresionante. Algún día, si quieren, se los comparto. Porque él, estando en 2015, la escribe en un vuelo. Me dijo que no la compartiera, pero yo creo que sería interesante hasta para un libro, porque te explica qué futuro el país tiene. Y yo le digo, señor precandidato, licenciado, está muy bien, pero usted me invitó a una cosa que aquí no existe. Y me dijo, pues por eso te invité, güey, para que lo hagas. Entonces me pidió 2 trabajos, 3. Uno, que fuera muy paciente. 2, me dijo, más territorio y menos escritorio, que eso es muy López Obradorista. Y 3, hagas lo que tengas que hacer para que renuncies mañana y vengas a coordinar el grupo de ancianos y expertos en seguridad y justicia. No les puedo decir quién estaba en el grupo, pero imagínense abogados penalistas de 80, 90 años, casi todos hombres, blancos, heterosexuales, old school, machistas, señoras muy buena onda de las lomas, regios muy fresas, empresarios internacionales de los consorcios. O sea, entonces López Obrador manda una carta y me pide que la haga Word. Iba a ser un libro sobre TICs y seguridad, pero no traía ni de TICs ni de seguridad. Y ahí acepté el reto, renuncié a todo. Ojalá que no haya sido un error. Yo creo que no, porque me encantó. Y ya cerrando, porque sé que tengo el tiempo contado, fue muy interesante porque la carta luego la mandamos a un Word y se la mandé yo a todos los consejos de sabios. Gente muy fregona, ¿eh? O sea, López Obrador se irradió. Yo creo que entendió, después de haber perdido 2 campañas, que no podía perder una tercera. Conocí a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto, a Claudio Sheinbaum, Julio Scherer, Romo. Así que you name it, yo los conozco. No estoy presumiendo, simplemente porque me metí en la chat. Alejandro Encinas, un tipazo, a la hora secretario de Hacienda. O sea, imagínense lo que en su momento no era nada, ¿eh? Recuerden, acaba de perder la presidencia por segunda vez. Esta vez con Peña Nieto, la primera con Calderón. Y yo acepté el reto y me vine a vivir a la Ciudad de México. Y propuse un plan de tecnologías de información y comunicaciones, que se los voy a mostrar cuando ustedes digan. Muy interesante porque no estaba en el plan de gobierno, no estaba en el Plan Nacional de Desarrollo. Y me costó mucho, a mí primero salirme. Yo he vivido en el extranjero 15 años, entonces soy de Monterrey y soy muy directo. Y viviendo en el ambiente militar británico en África, pues no tienes tiempo de echar rollo, ¿eh? Te están disparando, te están secuestrando, traes radio descargado, traes arma. Entonces yo me hice muy feliz, debo reconocer que ese fue un error. Yo trato de respirar, hablar muy rápido, hablar muy golpeado. Yo daba instrucciones como militar, aunque no era militar, y pues yo ya ni siquiera pensaba en español, eran 15 años viviendo en el extranjero. Entonces, llegar aquí a la burocracia cuatrotera chilanga, no les quiero ni contar. O sea, ofendí mucha gente, que era muy... Y aparte era regio. Yo nunca había venido a la Ciudad de México, nunca había estado en un ambiente político. Yo era académico, hecho consultor en seguridad, con 25 años de experiencia,
me encanta escribir, leer y demás. Escribo si me googlean van a encontrar muchos de mis libros. Tengo 10 libros escritos, pero yo nunca he sido funcionario público, y menos en la 4T. Y si algo podemos decir de la 4T es que es todo menos algo normal. Es un gobierno que amas y odias, odias y amas, te gusta pero te asusta. Y ahorita lo estamos viendo, tenemos una nueva presidenta en unos días, el debate fue ayer, seguramente lo vieron. Ese es el país que tenemos. Este no es el país de 2018. Doctor, perdón, por cuestión de tiempo igual sí podríamos… Ya cierro. Sí, gracias. Lo interesante aquí es cómo uno migra de una profesión a otra, el papel de la comunicación, el papel de hacer equipos y lo complicado que es, y con eso termino, juntar la parte técnica cuando tu audiencia no es técnica. Ahora, yo no soy ingeniero, tengo un doctorado en ingeniería, pero soy internacionalista. O sea, no sé cómo terminé el doctorado realmente, porque soy internacionalista, yo no sabía ni sumar, y ahora pues yo coordinaba un equipo de ingenieros a nivel nacional. Entonces, termino, el mayor reto para mí en ciberseguridad, y ahora que ya vivo en México, ahora trabajo en el sector privado, pero es igual, ¿cómo eres multidisciplinario? Juntas audiencias, comunicas y convences. No impones, yo imponía en África, aquí convences. Y eso en este mundo es bien complicado, bien difícil, porque a veces hay que convencer a un contador público, a un abogado, a un financiero, a otro colega de ciber, a un ingeniero en sistemas. No está fácil, es un gran reto. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Igual por cuestión de tiempo vamos a pasar directo a las preguntas por parte del público. Por tiempo creo que podríamos tener hasta 2 preguntas. Igual si me podrían apoyar el equipo a pasar el micrófono ahí aquí enfrente, por favor. Y disculpe, igual si puede ser una pregunta más abierta para que los 3 panelistas puedan dar una respuesta. Gracias. Gracias, mi nombre es Sofía Cuevas, vengo de Digital Keeper, que es una startup mexicana en ciberseguridad, y yo también soy internacionalista. Entonces pues me gustaría preguntarte, David, ahorita que te estaba escuchando, pero obviamente es abierta para los 3, ¿por qué ustedes creen desde sus ámbitos que nos cuesta tanto trabajo, pues como decía David, convencer, ¿no? Pero yo lo pensaba más como, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo materializar esfuerzos si hay tantos foros y tantos espacios públicos donde ya hay más participación de diferentes sectores, y pues llega el día de hoy y pues no tenemos una ley ni de la tecnología de información, ni de informática, ni en cuestiones de ciberseguridad? Sí. Mira, a mí me gustó mucho la carrera del RI. Yo iba a ser ingeniero civil o piloto. Nada más, doctor, perdone, antes Sí. de que empiece, nada más, si podríamos dar una respuesta breve para que los 3 puedan contestar. Claro, si quieren comienzan ustedes. Bueno, y el RI me gustó porque es multidisciplinario. Eso te abre la mente. El problema es que el mundo no es multidisciplinario. Aquí seguramente hay ingenieros, criminólogos, administradores públicos, contadores. Entonces, hay mucha conciencia, pero no hablamos el mismo idioma, no pensamos igual. Eres hombre, un idioma; eres mujer, eres otro. Tu profesión, tu edad, tu sexo, tu orientación sexual, tu ingreso, tu historia de vida te determina. Muy poca gente tiene la capacidad de hablar, influir multidisciplinariamente, porque no nos enseñan. En la escuela te especializas, no te amplías. Tú no hablas, si eres arquitecto, no hablas con ingenieros civiles, menos con economistas. O sea, la manera en la que pensamos en México no es multidisciplinaria, es sectaria. Entonces de repente llegas al trabajo y eres el único ingeniero, el único economista. Es muy difícil explicar porque pensamos de otro idioma. Y ese es el primer punto. Y segundo, y termino, no hay una cultura de la prevención en América Latina. Todo el mundo dice, sí, es más barato, sí. Y le dices, oye, cuesta 15 pesos. No, güero, mejor cuando ocurra, aunque cueste 700, lo hago. Es una paradoja porque la gente ya lo sabe que es caro, sabe que no es lógico. Se persignan y le dan. Cuando me hackeen, vemos. Y mejor pago eso. Es un error, la gente ya lo sabe, a mí me lo han dicho, pero cambiar esto es difícil. Sí, mira, muy brevemente, yo te lo dividiría en 2 puntos.
Uno, en el que no tenemos efectivamente una conciencia situacional en donde dimensionemos los efectos que puede tener esa vida paralela, que es la vida digital, a la vida real, y que nos falta mucho esa parte de poder tener esa curiosidad para explorar esas tecnologías. A nivel acciones, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos un targeteo, digamos, de víctimas. Por ejemplo, el 90% de las personas que le roban el WhatsApp son adultos mayores. Entonces, ¿qué hacemos? Diseñamos contenidos para ese segmento. Y así te podría decir que otros delitos. Pero específicamente atacamos como mercadotecnia, donde detectamos ventanas de oportunidad, diseñamos contenido para ello a nivel preventivo. Y como decía hace un rato, ya a nivel proceso, buscamos acompañar a las víctimas para que lleven, digamos, lo más tersamente posible su proceso judicial. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues aquí la forma en cómo nosotros vamos a materializar esfuerzos, yo preguntaría, ¿cómo entender a una sociedad que no sabe distinguir en lo que es un hacker y un cracker? ¿Cómo entender a una sociedad que no sabe que un experto en cibertecnología, en ciberespacio, un profesional certificado, una persona que está al pendiente, que crea software interactivo, además software gratuito, que difunde esos valores, que crea antivirus, me refiero al hacker, no está a la altura de las deficiencias del cracker, que es exactamente lo mismo, pero investido del mal? En esa circunstancia nosotros también, ¿cómo entender a una sociedad que no sabe lo que es el fraude en línea, que no identifica esa tipología específica al decir que es una obtención de datos personales o financieros mediante engaños? ¿Cómo entender a una sociedad que no sabe lo que es el robo de identidad, que a través de la cual incluso precisamente es el uso no autorizado de nuestra información personal para cometer fraudes? ¿Cómo entender a una sociedad que no sabe lo que es el hacking, que es precisamente el acceso ilegal a los sistemas de redes de datos para obtener información y causar daños? ¿Cómo entender a una sociedad que no sabe lo que es el ransomware, que es precisamente ese secuestro de datos mediante uso cifrado de códigos binarios a través del cual incluso se pide un rescate para liberarlos? ¿Cómo entender a una sociedad que no sabe lo que es el phishing, que es la suplantación de la identidad mediante correos electrónicos o sitios web falsos? ¿Cómo entender a una sociedad que no sabe lo que es la distribución de malwares, entendida como esa propagación de software malicioso para dañar o controlar dispositivos? ¿Cómo entender a una sociedad de ciberespionaje, que es la obtención de información confidencial sin autorización, generalmente con fines políticos? Y la respuesta es sencilla. Un saludo, por supuesto, a mis alumnos de la Escuela Judicial y de la Facultad de Derecho. La educación y la formación es la base fundamental para que nosotros nos convirtamos en especialistas y no querramos ser todólogos, y advertir específicamente que esta es una área de oportunidad en el cual nosotros debemos de trabajar con la mayor eficiencia y la mayor ética, porque también dentro de nosotros se puede dar fugas de información que pueden comprometer incluso no solamente la seguridad nacional, sino el derecho humano a la intimidad. Gracias por su pregunta. Bueno, agradecemos la pregunta y de igual manera, si el público tiene más preguntas, pues por favor de realizarlas mediante correo electrónico. De igual manera, panelistas, agradecemos su presencia por haber participado en este panel referente a la ciberseguridad en foco, experiencias estatales en la lucha contra el crimen digital. De igual manera, por parte del Poder Judicial, les otorgamos unos reconocimientos. Efectivamente, muchas gracias. Pues vamos a brindarles un fuerte aplauso, por favor, en este panel, Ciberseguridad en Foco, experiencias estatales en la lucha contra el crimen digital. Y le vamos a pedir, si es tan amable, por favor, Fernando Alpizar Sánchez, haga entrega de su reconocimiento al académico de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Manuel Montes de Oca Colín. Un aplauso, por favor, para recibir este reconocimiento y un presente también de parte del Poder Judicial del Estado de México. De igual manera, se le hace entrega de reconocimiento al director general de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, comisario Didier Domínguez Castellanos.
Se hace entrega también de reconocimiento al académico, consultor y exfuncionario federal del Gobierno de México, doctor David Pérez Esparza. Fuerte aplauso también. La toma de fotografía de este evento. Y el Poder Judicial del Estado de México también otorga un agradecimiento a el especialista en seguridad y gobierno por parte de Bambú Mobile. Él es Fernando Alpizar Sánchez, quien sirvió de moderador en este panel. Muchas gracias por su aportación en este Foro Internacional de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales. Gracias por su apoyo, por su presentación. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestras actividades en este foro. Y les recordamos nuevamente que tienen que registrarse con el QR que se encuentra en las pantallas. En cada una de las actividades deben de registrarse para poder cumplir el 80% de sus asistencias y así se les pueda entregar su constancia.